Bien, si os parece, como son y 5 ya, vamos a ir empezando. Bueno, muy buenos días y bienvenidos otra vez al webinario de hoy. Mi nombre es Encarna Alcalá y soy Business Development en DQS. Como os comentaba al principio, en el día de hoy pues, conoceremos todas las posibilidades que tenemos a la hora de gestionar proyectos utilizando herramientas como Project Online y Planner, junto con otras como pueden ser Power Apps y SharePoint. Nos acompaña en el día de hoy mi compañero Aitor Frances, que es responsable de la línea de Low Code, y con él aprenderéis pues eso, a gestionar proyectos desde su creación hasta su cierre. Veremos cómo configurar procesos y aplicaciones que se integran con Project Online, permitiendo una gestión fluida de tareas y recursos. Con esto os dejo con él, no sin antes recordaros que tenéis en la parte de arriba un botón de P&R para ir dejando cualquier consulta o cualquier duda que os vayan surgiendo durante la sesión. Intentaremos dejar 5 minutos o 3 o 4 minutos al final para resolverlas, y si no, por correo electrónico, evidentemente, los tendréis a vuestra disposición. Nada, con esto doy paso a Aitor. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Nada, lo primero de todo, daros las gracias y la bienvenida por estar en este nuevo webinar que estamos haciendo desde la línea y el área de Low Code. Para los que sea la primera vez, bueno, presento, soy Aitor Frances, el responsable dentro de la línea de Low Code. Entonces, lo primero que vamos a hacer como tal es hacer un resumen de decir, vale, pero ¿qué es eso de Low Code y cómo me puede ayudar a mí en mi día a día a mejorar mis procesos, a mejorar la forma en la que puedo trabajar y qué podemos ofrecer de cara a vuestra operabilidad, a vuestra operativa dentro de vuestro negocio, ¿vale? Y hoy lo que nos vamos a encargar un poco es de ver de qué forma o qué herramientas dentro del ecosistema de Microsoft existen para la gestión de proyectos, e intentaremos ver como una opción que está un poco entre medias de todo, digamos, que intenta utilizar distintas herramientas, y cómo entre la unión de esas herramientas junto con capacidades dentro del mundo de Low Code y Power Platform, que ahora también comentaremos, pues podemos obtener los mejores resultados, mejorar nuestra operativa de gestión de proyectos, etcétera, siempre teniendo en cuenta nuestras necesidades concretas, y que habrá momentos en los que necesitemos más de un producto u otro. Nuestra solución puede ser más a medida, menos a medida, con unas herramientas u otras. Entonces, vamos con ello. Lo primero es, pues eso, introducir qué es Low Code como tal. Al final, Low Code es una visión en la que lo que intentamos es mejorar el acceso a la tecnología o minimizar el tiempo que es necesario para acceder a una tecnología y para que esté al alcance de todos, ¿vale? Es un poco pensando desde la perspectiva de democratizar lo que es el desarrollo y promover que la colaboración de los distintos equipos que tenemos dentro de nuestras empresas, tanto equipos técnicos como de negocio, como comerciales, como process owners, como que cualquier persona al final con un mismo idioma, es decir, con una misma herramienta, sean capaces de todos aportar y poder trabajar con ello. ¿Cómo se consigue esto, o este concepto, cómo se consigue dentro de Microsoft, dentro del ecosistema de Microsoft? ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en Power Platform. Power Platform es un conjunto de herramientas, una suite de herramientas de Microsoft que nos ayuda justamente a esto. Tenemos un sistema integrado en el que podemos acceder de forma muy sencilla, muy democratizada, de fácil acceso, de fácil configuración, a distintos conectores que se llaman, o simplemente que podemos conectarnos a distintas herramientas, tanto del ecosistema de Microsoft como también, lo más importante, de conectores externos o sistemas externos. Es decir, estamos hablando de si podemos conectarnos a SharePoint, podemos trabajar con Teams, podemos trabajar con soluciones de Dynamics 365, pero podemos estar hablando de que nos queremos conectar a un SQL, a un MongoDB, a un SAP, a un Salesforce, a un Slack, a un Jira. Es decir,
Lo que nos permite estas herramientas y esta suite de Power Platform es poder tener sistemas integrados de forma, como decíamos antes, de forma ágil y optimizando sobre todo tiempos y esfuerzos a la hora de poder tener soluciones ágiles desde, digamos, el minuto 1. ¿Vale? Dentro de todo este ecosistema de Power Platform, lo que tenemos son 5, esto va cambiando, a veces son 4, 5, 20.000, ¿vale? Los más identificativos, digamos, son Power Apps, Power Automate, Copilot, Copilot Studio, que al final es lo que está más en boca de todos, Power Pages y la parte de inteligencia artificial dentro de Power Platform, que es una parte, digamos, que está conectado, digamos, a servicios de Azure de inteligencia artificial, pero los tenemos integrados dentro de la Power Platform para que nos facilite la forma en la que podemos trabajar con estos productos y con la parte de ella en este caso concreto. Como decíamos al final, la idea es generar lo que antes se denominaba o poder desarrollar o que cada persona sea capaz de convertirse en un desarrollador. Es decir, lo que queremos es democratizar y que al menos el primer acercamiento a esas soluciones lo pueda hacer cualquier persona. Obviamente, a partir de ahí, todo eso tiene que evolucionar y tiene que mejorarse y tiene que ser con soluciones más complejas, etcétera. Pero lo que estamos buscando es que cualquier persona sea capaz de desarrollar su propio proceso para gestionar su correo electrónico o para gestionar qué tareas tiene pendientes ese día y darles un orden de prioridad o cualquier cosa que podamos hacer en nuestro día a día, tener una aplicación que se conecte a un Excel que tengamos porque nos es más sencillo gestionar una aplicación porque además de ese Excel se tiene que conectar a otro Excel y quiero tener la unión de ambas cosas dentro de ambos ficheros, los datos de ambos ficheros desde un mismo lugar y poder trabajar con ellos. Distintos temas que se pueden desarrollar. Entonces, obviamente esta es como la base, pero a partir de ahí hay un ecosistema, digamos, de necesidades adicionales y de perfiles adicionales, como puedan ser temas de especialistas en IA, especialistas en interfaz de usuario, experiencia de usuario, desarrolladores más técnicos que necesitamos igualmente para terminar de extender todas esas herramientas, también consultores funcionales que se encarguen de poner, digamos, o entender la necesidad para después eso convertirlo a una herramienta concreta. Como decía, al final, dentro del ecosistema de Power Platform tenemos las Power Apps, que no deja de ser esa forma de tener una interfaz con la que conectar con nuestros datos. Lo importante es eso, que podemos conectar con cualquier dato, que es lo más interesante. También podemos trabajar con aplicaciones que funcionan en offline, que se conectan a la vez a distintos sistemas y se hablan entre ellos, que lanzan automatismos, etcétera. Luego, por otra parte, tenemos lo que ya conocemos de Power Automate, capacidad de automatizar procesos con los mismos conectores al final. Podemos crear incluso nuestros propios conectores. Tenemos la parte de Power Pages, que decimos, es ese sitio web que está conectado directamente de forma estándar con nuestros datos y que puede ser accesible tanto por nosotros mismos como por nuestros clientes o incluso usuarios externos que puedan necesitar acceso a información que tengamos en nuestro sistema, pues por ejemplo de incidencias, de información de facturación o simplemente que tengamos un blog de artículos y que usuarios externos puedan acceder y visualizar esa información. Luego también tenemos, como comentaba, la parte de iBuilder, toda esa parte de inteligencia artificial simplificada, ¿vale? En el que tenemos distintos modelos, tanto precreados como que podemos configurar nosotros, pero que obviamos la parte de código y que simplemente tenemos una caja que configuramos. Ese es al final el punto en el que queremos llegar con
con Power Platform. Y por último, la parte de Copilot y Copilot Studio, que nos permite generar esos agentes a medida que trabajen con nuestros datos, que realicen ciertas acciones o que incluso estén automatizados. Dicho esto, como un resumen muy rápido y una introducción a lo que es Power Platform, nos vamos a centrar ya en lo que es la gestión de proyectos. Dentro de la gestión de proyectos, aquí voy a ir saltando entre la presentación y las distintas herramientas, ¿vale? Durante, digamos, toda la vida en la que hemos tenido Microsoft, Windows, herramientas ofimáticas, etcétera, hemos tenido distintas herramientas de gestión de proyectos, como al final era Project, en este caso Project Server, que podíamos tener la aplicación de escritorio, podíamos gestionar las tareas, nos generaba los diagramas de Gantt y podíamos tener un seguimiento de esos proyectos. Con el paso del tiempo y con todo yendo enfocado hacia la nube, hemos ido pasando a otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Que con el tiempo van cambiando de nombre, van agrupando funcionalidades que antes había en otros sitios. Pero bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hasta hace poco tenían otros nombres. Al final, por ejemplo, Microsoft Planner para algunos será pues tema, por ejemplo, de las listas de to-do, por ejemplo, dentro de Teams, o lo que hasta hace poco era Project for the Web también, ¿vale? ¿Y qué es, al final, lo que hoy se denomina Microsoft Planner? Microsoft Planner es la versión, digamos, más accesible para la gestión de proyectos, ¿vale? Normalmente, o sea, como al final está, digamos, bebiendo de esa parte de las listas de to-do o esa gestión simplificada de proyectos, está orientada a una gestión, digamos, de tareas sencilla, ágil, con una interfaz sencilla en la que no necesitamos una funcionalidad, digamos, muy extensa o interoperabilidad entre distintos equipos, etcétera. Es decir, queremos gestionar nuestras propias tareas o las tareas de un equipo pequeño de desarrollo o de lo que necesitemos. Ahora, lo que antes era, digamos, Project Server o similar, ahora se convierte en lo que es Microsoft Project Online, que el día de mañana se llamará de otra forma, ¿vale? Incluso si no, a día de hoy ya se llamará de otra forma, que es una versión, digamos, con mayores funcionalidades que las que pueda tener Planner, más enfocado a esa administración de tareas y de proyectos, ¿vale? Que podemos acceder de distintos puntos, que podemos conectar incluso con nuestra aplicación de escritorio de Project y que nos sirve un poco para, igual que en el caso anterior, de gestionar esos proyectos de forma un poco más elaborada. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver que además existe una tercera opción que es como la más avanzada de todas dentro del ecosistema de gestión de proyectos, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos la parte de Planner, ¿vale? Que es esa funcionalidad, digamos, limitada, no podemos personalizar tanto, podemos llegar a automatizar procesos, etcétera, pero digamos que lo tenemos muy encapsulado, digamos, en lo que es la solución de Planner y no podemos hacer según qué cosas, automatizar según qué cosas o conectar con otros sistemas. No obstante, nos da una facilidad muy grande por la integración que podemos tener con todo el ecosistema de Microsoft 365 y obviamente es bastante intuitivo, es fácil de usar, de configurar, etcétera. Luego, como decía, teníamos la parte de Project, la que tenemos también gestión de toda la parte de tareas, informes, podemos integrar con SharePoint al final no deja de ser una herramienta prácticamente idéntica a Planner y ahora lo veremos en realidad, que es a nivel interfaz. Incluso podemos acceder desde el mismo sitio a proyectos creados desde los dos puntos, ¿vale? Y obviamente es un poco más complejo por lo que hay por debajo, que ahora también entraremos en ese detalle. Tiene un coste de licenciamiento
que Planner puede llegar a ser, a estar incluido en los planes de Enterprise o Business de Microsoft, ¿vale? Donde pues tiene un poco más de complejidad a la hora de yo quiero desarrollar algo más dentro de esta herramienta. Y por último, y el que no habíamos comentado todavía, es la parte de Project Operations. Project Operations, al final lo que está pensado es para una gestión end-to-end de proyectos. Es decir, desde la captación, la venta de proyectos, la gestión como tal del proyecto, pero una gestión muy avanzada, gestión de las tareas, gestión de recursos, reserva de recursos, gestión de horas, más la parte de finanzas, parte de facturación y por tanto la ventaja fundamental es que lo podemos tener conectado a nuestro ERP, a nuestra parte de finanzas, incluso a otro sistema externo que tengamos de gestión de facturación, etcétera. Y por tanto, es una herramienta que es mucho más completa, que permite una operativa mucho más amplia, que da acceso end-to-end a todo el proceso, digamos, de un proyecto de inicio a fin completo, pero obviamente esto está pensado para esa gestión integral. En el caso en el que nosotros únicamente queremos lo que es gestionar a nivel de tareas y una parte de recursos estos proyectos, pues nos iríamos a una de las opciones iniciales que puedan ser Planner o Project. En este caso concreto, lo que nos vamos a enfocar es dentro de Project, y ahora veremos exactamente el porqué, y qué facilidades tenemos a la hora de desarrollar automatismos, procesos, etcétera, que estén conectados con Project. Además, vamos a ver un poco qué capacidades tenemos con uno y con este caso concreto de Project como tal, con la aplicación, desde donde podemos acceder y qué podemos hacer con ello. Simplemente como ejemplo, ¿vale? Para que veáis que realmente dentro de Planner, dentro de Project tenemos interfaces bastante similares, al final es el objetivo, ¿vale? Y el que más difiere, digamos, lo tengo por aquí, es la parte de Project Operations, que está más enfocado en ese end-to-end que os comentaba antes, ¿no? Es decir, tenemos la gestión de proyectos, pero tenemos la gestión de facturación, tenemos la carga de cada recurso, tenemos la gestión de tareas como tal, que si nos fijamos lo que es la interfaz es muy similar, pero tenemos una configuración mucho más avanzada de esa gestión de proyectos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es llegar a ese punto intermedio, es decir, vale, yo no quiero gestionar únicamente mis tareas, yo lo que quiero es poder gestionar proyectos. ¿Cómo puedo gestionar esos proyectos? Como decía, tenemos varias opciones, tanto Planner como Project, ¿vale? Desde un punto de vista simple, podríamos decir. Como comentaba, a nivel de licenciamiento, que creo que esto siempre también es interesante, ¿vale? Tenemos que Microsoft Planner como tal, lo que antes era el To-Do o mis tareas, lo tenemos dentro de, se incluye en planes de Microsoft 365 y ahora vemos cómo poder acceder y cómo poder crear un proyecto. Luego tenemos un plan, digamos, más extenso o con mayores funcionalidades, pero dentro de Planner, que es el Planner Plan 1, que nos permite pues, trabajar no solamente con mis tareas, sino poder gestionar proyectos como tal, ¿vale? Y luego ya pasamos a la parte de Project, ¿vale? Que tenemos varios niveles y por aquí ya aparece temas de, por ejemplo, Copilot en Planner, que ahora vemos por qué dice en Planner, pero está dentro de Project, ¿vale? Y nos permite una serie de funcionalidades adicionales. Básicamente, al final tenemos por ahí también, como comentaba antes, ¿no? Tenemos Microsoft Project, tenemos Planner, tenemos To-Do, tenemos Project for the Web, tenemos Project Desktop. Al final todo ello, a día de hoy, pero como decía, esto puede que en el futuro cambie, lo que tenemos que buscar es Planner es lo que antes era
toda la gestión de mis tareas y gestión muy básica de proyectos, y todo lo que era gestión de proyectos como tal es lo que sería ahora Project. ¿Qué podemos hacer con Project y qué es lo interesante al final? Podemos integrarlo directamente con canales o grupos de Teams. Podemos automatizar procesos con Power Automate. Podemos, o incluso, que ahora lo veremos, Project ofrece una aplicación estándar de Power Apps que nos permite gestionar cierta parte de la operativa de proyectos desde una aplicación y nos permite hacer o conseguir funcionalidades que posiblemente desde Project como tal, desde la aplicación, no podemos conseguir, pero que nos permite desde esta aplicación. Y ahora veremos el motivo exacto de por qué podemos hacer esto. Por otra parte, podemos conectar con Power BI, con SharePoint y, como decía, el punto importante es que podemos gestionar proyectos desde la aplicación. ¿Por qué? Esto es importante. Dentro de la gestión de proyectos, como decía, tenemos Planner y Project. La parte de Planner, por entendernos y por simplificar el concepto, la información se guarda en la nube. ¿Dónde? En Azure, ¿vale? Es decir, tenemos acceso a los eventos, pero no tenemos, digamos, acceso como tal a los datos o a extraer los datos de forma sencilla, ¿vale? Es decir, yo me puedo conectar a los eventos de se crea una tarea, se crea un plan, se modifica algo, pero no tengo como tal un acceso a la información de forma estructurada en una base de datos estructurada, digamos. Esto es en Planner. En Project lo interesante es que tenemos una estructura de carpetas que nos permite como tal poder acceder a esa información, a esas tablas, a los datos que hay en esas tablas y poder trabajar con ellas, no solamente a nivel de automatización, sino también poder acceder a esa información tanto para automatizar, para crear nuestras propias aplicaciones adicionales que podamos tener, para conectarlo con otros sistemas o también, pues por ejemplo, temas de conectar con Power BI que podamos gestionar porque por al final tenemos un modelo de datos sobre el que podemos trabajar, nos podemos conectar y podemos llegar a realizar y a conseguir herramientas más potentes, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que estamos buscando al final, lo que proponemos o lo que pensamos que puede ser más interesante en esta gestión de proyectos? Nuestra parte, ¿cómo lo vemos? Si en el momento en el que queremos gestionar proyectos que no necesitamos el proceso end-to-end, como comentaba antes, ¿no? Es decir, necesito acceder a la parte de preventa, de captación, de venta como tal, de gestión de contratos, gestión, luego sí, de tareas, pero gestión de recursos con las horas, con capacidad, etcétera. Esa parte, la parte de finanzas, esa parte la necesito, es producto de Dynamics 365 Project Operations, que obviamente se puede extender todo lo que queramos, pero está pensado para ese proceso end-to-end. Si yo lo que quiero es gestionar pequeños proyectos, gestionar de forma eficaz, digamos, mis tareas y tener alguna automatización que otra, la mejor opción es Planner. Si quiero tener un punto intermedio, es decir, quiero gestionar proyectos, pero además quiero poder acceder a estos datos desde otros sistemas, poder conectar estos datos con otros datos de otras aplicaciones o de otros sistemas que yo pueda tener, otras bases de datos. Por tanto, aquí creo que lo más interesante es el producto de Project y cómo puede funcionar esto con el resto de sistemas. Entonces, para ello, lo que hemos propuesto es un caso de uso, ¿vale? De un escenario de una aplicación, ¿vale? Que está basada o la vamos a desarrollar desde el punto de vista de queremos promover el bienestar emocional, la salud mental dentro de la empresa, ¿vale? Y para ello lo que necesitamos es, pues,
queremos crear una aplicación, ¿vale? Que nos permita que los empleados puedan introducir esta información en una aplicación. El objetivo al final de este caso de uso es entender cómo desde un punto de vista de gestión de proyectos vamos a gestionar este proyecto, ¿vale? De desarrollo de una aplicación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, digamos, dentro de esta aplicación? ¿Vale? Pues lo que queremos que haga la aplicación. Pues la aplicación queremos que los usuarios puedan ingresar la información de forma sencilla. Queremos que además esté integrado con SharePoint, que podamos integrar con dashboards de Power BI, por ejemplo, que esto nos genere informes, que se puedan visualizar la evolución dentro de la aplicación de distintos roles, del rol de recursos humanos, del propio usuario, etc. Y tener todos esos análisis agregados para identificar patrones, incluso con inteligencia artificial en otras futuras fases del proyecto. Entonces, lo que nos vamos a basar ahora es en el plan base de proyecto, ¿vale? Y cómo esto lo podemos trasladar a esas herramientas que hemos comentado de gestión de proyectos. En este caso lo tenemos definido en 4 sprints, ¿vale? Con una serie de fechas clave, ¿vale? Que algunas ya vamos tarde, pero bueno, vamos a identificar un poco pues, el primer sprint de planificación y diseño, ¿no? De qué necesitamos para poder empezar el proyecto, una serie de tareas, luego como tal el desarrollo y qué tareas vamos a tener dentro de ese desarrollo, que obviamente podemos tener tanto nivel como queramos. Tema de integración y automatización, por ejemplo, y por último la parte de lanzamiento a los usuarios, evaluación del feedback y finalmente un reporte final de cómo ha funcionado la herramienta. ¿Cómo vamos a configurar este proyecto y cómo vamos a configurar, por ejemplo, todas esas tareas, todos estos hitos, etcétera? Pues lo podemos hacer de dos formas, como comentaba antes, obviando la parte de Project Operations como tal por esa gestión mucho más end-to-end. Nosotros nos vamos a enfocar a planificar el proyecto. ¿Cómo podemos planificar este proyecto? Pues tenemos, como comentaba, dos opciones. ¿Vale? La primera opción, ¿vale?, que tendríamos sería, por ejemplo, hacerlo con Planner. ¿Vale? Planner, ¿desde dónde podemos acceder? Podemos acceder, lo interesante de Planner es que podemos acceder desde distintos sitios. Podemos acceder desde el propio Planner Cloud de la web o podemos acceder, por ejemplo, desde, desde Teams, por ejemplo, también tenemos acceso a Planner. Como comentaba, y por entender, lo que tenemos con Planner, al final, es lo que antes era el to-do, ¿no? Digamos, de mi día, es decir, lo que tengo que hacer ese día, mis tareas, mis planes, los que yo he creado, mis carteras de planes, y luego además puedo tener acceso a los proyectos que yo he creado, los puedo crear desde aquí, ¿vale? Puedo crear un plan, puedo crear una cartera de planes, ¿vale? Lo que entender es la diferencia entre plan y proyecto, ¿vale? Y yo a esta información puedo acceder tanto desde aquí, como comentaba, desde la web, ¿vale? Dentro de esta información tengo exactamente lo mismo, tengo la misma interfaz y puedo gestionar lo mismo desde el mismo lugar. Esto mismo lo puedo hacer también desde Project, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Aquí estamos creando un plan que puede ser premium o no, pero es un plan y aquí tenemos un proyecto, ¿vale? Que realmente, si nos vamos a lo que es el proyecto en sí, que lo tengo por aquí configurado, ¿vale? Tengo exactamente la misma interfaz, ¿vale? Es decir, la idea al final es que y en esto al final se basa también lo que es low code y lo que es Power Platform. Y al final puedo tener una interfaz que sea intuitiva en la que yo pueda trabajar y que sea incluso idéntica en muchos aspectos, pero lo que tengo por detrás es distinto.
o la información que yo tengo por detrás puede estar estructurada de forma distinta o yo el acceso a la información lo tengo de una forma u otra configurado, ¿vale? Entonces, al final, lo que es la interfaz, cuando trabajamos con Planner, en función también, obviamente, del plan que tengamos contratado, ¿vale? Pero lo interesante es que desde un mismo sitio, desde Planner, puedo gestionar tanto mis tareas del día a día como tareas que yo tenga asignadas en un plan, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues lo primero, siempre vamos a ver la cuadrícula que tenemos de tareas, que podemos crear nuevos sprints, nuevas tareas. Tenemos la parte de cubos, digamos, ¿no? De, vale, en qué proceso, en qué punto está cada tarea. Tenemos ese diagrama, diagramas de escalas de tiempo en el que podemos validar en qué proceso, en qué punto estamos. Podemos modificar desde aquí los tiempos, podemos generar dependencias. Luego tenemos también una parte interesante que es tema de gráficos, ¿vale? Al que podemos ver por estado, ¿vale? Esto todo es estándar dentro de las herramientas, ¿vale? Que obviamente esto es lo que decía. Luego esto totalmente es, se puede llegar a trasladar a un Power BI, etcétera, y obviamente obtener mucha más información, extraer más información, analizar más información, pero es interesante ver que podemos, son incluso gráficos interactivos. Obviamente tenemos una bastante limitado, pero podemos llegar a trabajar con ello. Luego tenemos también por cada perfil o por cada recurso que está trabajando, qué tareas tiene asignadas y cómo va con esas tareas, ¿vale? En qué cubo está cada una, cómo lo van gestionando. Podemos generar objetivos también que pueden estar conectados a tareas y esto, por tanto, se van completando estos objetivos, ¿vale? Y por último tenemos lo que es la visión de las tareas y las horas que tiene cada usuario para realizar por cada tarea, etcétera, ¿vale? Esto es desde la perspectiva de Planner. Y ahora vemos luego esta parte de Copilot. Desde ProjectX, exactamente lo mismo, si lo vemos. Es decir, tenemos la parte de cuadrículas, la parte del panel, la escala de tiempo es exactamente igual, la parte de gráficos funciona exactamente igual, la parte de personas, la parte de objetivos y la parte de tareas. Por tanto, el momento en el que nosotros creamos un proyecto desde Project, también está disponible desde Planner. Eso es lo más interesante al final de esta herramienta. Planner al final puede conectarse a nuestras tareas del día a día o puede conectarse a proyectos que tengamos en Project. Y como decía, esto llega aún más allá, y lo interesante de Project es que cuando configuramos Project tenemos además esa parte de modelo de datos, ¿vale? Tenemos una aplicación que nos permite visualizar esta información desde el punto de vista de una aplicación con su modelo de datos relacionado. Incluso aquí tenemos el botón de abrir en Project y esto nos abre como tal este mismo proyecto desde esta aplicación, ¿vale? Esta aplicación, lo mismo que comentaba, es totalmente estándar, ¿vale? En el que podemos configurar más información del proyecto, incluso podemos crear los proyectos desde aquí. Es decir, yo puedo crear, si yo me vengo aquí y creo un nuevo proyecto, un nuevo plan, nuevo proyecto, puedo crearlo desde aquí, darle un título, darle una información, o yo también puedo crear un proyecto desde la aplicación desde esta aplicación, puedo tener una plantilla de calendario, puedo indicar las horas por día, las horas por semana, días por mes, en qué fecha de inicio tengo previsto comenzar. Luego aquí tengo cálculos de esfuerzo completado, el esfuerzo en horas en función de todas las tareas que están configuradas y cuál es el equipo también que yo tengo asociado a este proyecto, ¿vale? Entonces, si nos vamos al ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? De este proyecto de aplicación para la gestión emocional o de salud mental de nuestros empleados, ¿vale? Pues
hemos configurado que para este calendario tenemos 8 horas por día, 40 horas a la semana, por 20 días por mes, en el que tenemos una fecha de inicio de el 19 del 3, que obviamente esto luego se puede modificar. Tenemos un esfuerzo en horas que es, pues, digamos, la suma de las tareas, etc. ¿Vale? Esta parte de tareas, como podemos ver, es exactamente la misma información, la misma interfaz. Es decir, aquí que teníamos esta parte de cuadrícula, del panel, de la escala de tiempo, etcétera, aquí tenemos exactamente lo mismo. Esto también es de lo que hablábamos al final de low code. Yo puedo tener desde un mismo sitio el acceso a distinta información, etcétera. Por tanto, esto también pues interesante. Yo lo que modifique aquí se me va a modificar en o voy a ver la modificación, mejor dicho, en Project y voy a ver la modificación en Planner. ¿Vale? Eso es también lo interesante de poder trabajar con estas tres soluciones, digamos, o estas tres herramientas, pero nos permite trabajar con algo más, ¿no? Nos da algo más. Tenemos también el tema de gestionar el calendario, como decía antes, que podemos pues editar cuándo queremos o cuál es el calendario de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, cuáles son las horas laborales, podemos modificarlo desde aquí también. Y también podemos gestionar la parte del equipo. Y en esta parte del equipo, creo que es algo bastante interesante. Aquí es un poco el resumen de lo que hemos visto, ¿vale? De cómo configuramos el proyecto. Aquí también tenemos la parte de semana laboral predeterminada, pero podemos modificar, como decía, desde la aplicación. Podemos modificar esa parte del calendario, tenemos la parte de tareas, etcétera, ¿vale? Pero aquí es un poco qué más podemos hacer, ¿vale? Hemos visto que desde Planner y Project tenemos la misma interfaz, desde la aplicación también tenemos acceso a ese modelo de datos y a esa misma interfaz, ¿vale? Pero además, ¿qué funcionalidades que no hemos hablado todavía tenemos disponibles? Algunas hemos hablado, como es la parte de gestión de objetivos, el análisis de las tareas, cómo funciona, y hay dos adicionales que son bastante interesantes. Una que es los planes de desarrollo o roadmaps, ¿vale? Que en uno se llama carteras, en otro se llama roadmap, en función de si estamos en planes, si estamos en project. Y por otra parte, lo interesante, como hemos visto antes en la parte de licenciamiento, hay un tier de licenciamiento a partir del cual tenemos disponible Copilot. Entonces vamos a ver esto así rápidamente, como decía. Aparte de los proyectos, tenemos la gestión de carteras o roadmaps, ¿vale? En el que, pues por ejemplo, podemos tener una serie de proyectos que tengamos aquí, ¿vale? Podemos crear un nuevo proyecto, podemos conectarlo a proyectos. Y esto es lo interesante también, que desde Project podemos configurar o conectar planes de proyecto o incluso de Azure DevOps, ¿vale? Que vemos aquí también. Por tanto, esto también es muy interesante de cara a poder gestionar proyectos, ¿vale? También conectados, por ejemplo, a DevOps, ¿vale? Y aquí podemos ver de los que tenemos nosotros, pues podemos crear nuevos, añadir planes de proyecto y tener, digamos, si son proyectos, distintos proyectos que se tienen que entregar a la vez o que están relacionados entre sí, podemos indicar una serie de fechas clave y hay unos procesos por debajo que nos van avisando del proyecto, ¿vale? Al final le podemos dar distintos estados con fechas de vencimiento y podemos trabajar con ello y tener para distintos proyectos una misma cartera. Y el otro punto, ¿vale? Que estábamos hablando era el tema de Copilot. Es bastante interesante y a la vez se queda un poco corto en algunos aspectos, ¿vale? Como ahora veremos, lo primero es la parte de Copilot solo está disponible, no es necesario licencia de
Copilot de Microsoft 365 sí tenemos el tier correspondiente de Planner, ¿vale? Que hemos visto antes del licenciamiento. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite, como vemos aquí, ¿no? Analizar el estado de las tareas de un recurso concreto, por ejemplo. Podemos ver también, podemos pedirle que nos cree el proyecto en sí, todas las tareas, ¿vale? Con los sprints, etc. Le podemos decir que nos cree listas para roles. Es decir, así como tenemos en el proyecto ahora, lo tenemos identificado de tal forma en el que digamos, los cubos los tenemos por estado, ¿vale? Le podemos decir que nos cree estos cubos de estado, le podemos decir que que lo realice por perfil o que lo realice por una unión de ambas. Entonces esto es bastante interesante y creo que al final Copilot está para ayudarnos, ¿no? al día a día y es bastante interesante ver lo que nos ofrece dentro de la gestión de proyectos. Podemos tener una visión muy rápida de cómo está funcionando nuestros proyectos o tareas específicas. ¿Qué es lo que todavía no puede hacer? Pues, por ejemplo, no podemos asignar tareas o reasignar tareas a otros recursos o, por ejemplo, no podemos pedirle que extraiga esta información y que nos la guarde en un documento, en SharePoint o cosas así, ¿vale? Para esto, obviamente, podríamos tener otras herramientas hechas, por ejemplo, en Copilot Studio, que haremos un webinar dentro de poco también sobre Copilot Studio y cómo nos puede ayudar a, por ejemplo, desarrollar estos procesos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo quiero reasignar una tarea que lo pueda hacer con Copilot Studio. Yo tengo un agente que esté entrenado para realizar acciones con planes de proyecto, por ejemplo, o que esté configurado para, por ejemplo, generar informes a partir de los datos de lo que yo le diga, de las tareas que yo tenga en ese momento, que me extraiga esa información, me la extraiga en un formato concreto, que ese formato lo convierta a Excel y que eso me lo guarde en la carpeta de SharePoint del proyecto, por ejemplo. Entonces, como decía, dentro de esta parte de Copilot, ¿vale? Como vemos aquí, no está disponible desde Project, ¿vale? Únicamente, y si nos vamos al licenciamiento, ¿vale? Vemos que está disponible Copilot en Planner, ¿vale? Obviamente aún es versión preliminar y, como decía, puede hacer según qué cosas, otras no, pero creo que para darle una oportunidad es bastante interesante, ¿vale? Y como decía, está dentro de Planner. Entonces, nos vamos a un proyecto cualquiera, abrimos Copilot y le podemos decir que agregue, que cree ciertas tareas, que cree un objetivo, que cree objetivos, ¿vale? Que pueden estar relacionados con el proyecto, que sean independientes, ¿vale? Al final es, pues, por ejemplo, si decimos qué tareas tenemos atrasadas, ¿vale? Pues va a buscar la información y puede extraer esta información, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que deberíamos haber comenzado o qué deberíamos haber empezado dentro del proyecto? Pues, por ejemplo, el sprint ya vamos tarde, ¿no? Es un poco lo que se nos está diciendo. El sprint 1 tenemos que haber comenzado, no lo hemos empezado todavía. Podemos ver cuáles son las próximas tareas a iniciar, por ejemplo. Pues en este caso nos va a decir que son las que obviamente tenemos que realizar. ¿Qué podemos ver también? Pues que nos cree una nueva tarea en tal día a tal hora, perdón, a tal día con una duración de X días, ¿vale? Es decir, podemos preguntarle cierta información. ¿Qué es lo que no puede hacer, como decía? Es pues la parte de reasignar o la parte de extraer esta información, pero bueno, de momento, como decía también, esto está en preview, es algo que irá evolucionando, ¿vale?
pero es interesante que lo tengamos disponible a día de hoy. Aparte de Copilot, esto es lo que nos ofrece las herramientas de forma estándar. Hasta ahora hemos visto lo que nos ofrece el estándar, pero ¿qué es lo que podemos llegar a conseguir? Lo que podemos llegar a conseguir es prácticamente todo aquello que queramos cuando estamos trabajando con Project. Es decir, podemos tener temas de notificaciones cuando se crea una tarea, cuando se asigna una tarea, cuando se cambia la fecha de una tarea, puede enviarse al responsable del proyecto, puede enviarse a esa persona concreta, al asignado al que se le ha reasignado, puede enviarse notificaciones a quien consideremos. Pues se puede hacer una gestión más al detalle de documentos en SharePoint, cómo guardar la información de los documentos en una estructura de carpetas más definida, por ejemplo, que esté relacionada pues a nivel de sprints, por ejemplo, o a nivel de distintas fases del proyecto. Podemos trabajar, y esto creo que también es interesante, podemos trabajar con recursos genéricos, es decir, creamos un proyecto, y esto ahora lo veremos como un ejemplo, ¿vale? Yo dentro de Project tengo personas, ¿no? O recursos con los que puedo trabajar, pero si todavía no sé qué personas van a trabajar en ese proyecto, a quién voy a asignarle esas tareas, yo puedo crear recursos genéricos dentro de ese modelo de datos que hemos visto previamente y que ahora veremos también cómo podemos hacer esto, ¿vale? Y que, por ejemplo, asignar, por ejemplo, automáticamente o manualmente las tareas a estos recursos genéricos y que X días antes se haga una reasignación automática o una reasignación manual de tareas, ¿vale? O que nos avise, ¿vale? De que tenemos que reasignar todas aquellas tareas que estén asociadas al recurso genérico, que lo asignemos a un recurso ya con una planificación, etcétera. Podemos crear eventos de calendario asociados a esto, pues esas fechas clave que comentábamos antes, lo podemos generar como eventos dentro de el calendario de Outlook de distintos usuarios o lo que como decía, enviar información, generación de informes, ¿vale? Que esto también está relacionado con lo que comentaba antes de Copilot Studio. Podemos crear informes asociados a esas tareas que nosotros estamos gestionando, podemos generarlo en Word, en Excel, PDF, podemos tenerlo, como decía, integrado con Power BI, que tiempo real o cada X la información se actualice, podamos ver esa información estructurada. Podemos crear flujos de aprobación, es decir, cuando un usuario complete la tarea, podemos verificar, podemos mandar un mensaje responsable, al arquitecto, al responsable del proyecto, al responsable del equipo, que valide que esa tarea se ha realizado correctamente, que se ha completado la información, ¿vale? Como podríamos tener, por ejemplo, en DevOps, cuando subimos un nuevo código, ¿no? En el repositorio, pues ese flujo de aprobación, pues por ejemplo, podemos tener lo mismo. Como decía, podemos llegar a tener asignación automática de recursos o incluso integrar todo esto con DevOps. Pero no solamente eso, sino que podemos llegar aún más allá, ¿no? Podemos tener eso que comentábamos, ¿no? De decir, Project Operations es como tal el proceso end-to-end. Nosotros podemos llegar a trabajar con ese modelo de datos, podemos llegar a gestionar a nuestra medida y en función de lo que nosotros necesitemos, un flujo end-to-end que esté, digamos, en cierta forma, que lo tengamos hecho a nuestra medida, ¿vale? Podemos llegar a gestionar clientes, gestionar oportunidades, crear proyectos y subproyectos, tener, por ejemplo, una aplicación de imputación de horas que esté asociado a las tareas, que esas horas, cuando se imputen, tengan que ser aprobadas por responsables. Obviamente esto lo podemos hacer en un sistema, en un RP, en una herramienta de gestión de proyectos, pero podemos tener una aplicación entre medias que conecte esos sistemas, ¿vale? Dentro de la misma herramienta, por ejemplo. Podemos tener incluso asociado creación de hojas de gastos y aprobación de
de esos gastos, por ejemplo, asociado a esas tareas o a esos proyectos. Tenemos la asignación de tareas. Obviamente, todo esto hecho desde un punto de vista de a medida, ¿vale? Pues obviamente podemos partir de una base en el que tenemos una herramienta que ya nos lo da, como decía, que es Project Operations, que el coste del licenciamiento es mucho más alto, pero nos permite tener ya una herramienta, o podemos ir desarrollando pequeñas piezas o incluso verticales que podamos tener y que eso esté conectado a nuestros proyectos. Para terminar, por poner el ejemplo que estamos viendo antes, de la gestión de recursos genéricos, ¿vale? Dentro de la aplicación tenemos la parte de, por ejemplo, recursos, ¿vale? Tenemos también una parte de configuración, donde se puede llegar a configurar cierta información. En la parte de recursos nos da la opción, ¿vale?, de configurar nuestros propios recursos. Y esos recursos ya pueden ser contactos, pueden ser usuarios, equipamientos, instalaciones, grupos, etcétera. Pero además, como decía, podemos crear tipos de recursos de tipo genérico. Entonces podemos generarlo como genérico, le damos un nombre X, y lo interesante al final es que si yo tengo, como comentaba, dentro de mi plan de proyecto, yo lo tengo asignado a un recurso, ¿vale?, que es un recurso genérico. ¿Qué puedo conseguir entonces con esto? Yo al final lo que puedo conseguir es que, como decía, pues X días antes de tener ese recurso, perdón, de que vaya a empezar el proyecto, tenga un aviso de que tengo que cambiar el recurso genérico por recursos asociados. ¿Y cómo podría hacer esto? Pues cuando yo me voy, por ejemplo, al plan, abro aquí, me voy al equipo, añado miembros del equipo, digo, vale, pues quiero el consultor funcional, el consultor técnico, es decir, el recurso genérico, y yo luego ya podré después reasignar al recurso que yo considere. ¿Vale? Esto se podría hacer un proceso automático que en el momento en el que yo creo un recurso que también es consultor funcional y yo puedo hacer que automáticamente me salga un proceso de si quiero reasignar, por ejemplo, todas las tareas que tenía el recurso genérico a este nuevo recurso. Podría hacer que yo vaya seleccionando qué tareas quiero que se reasignen. Puedo tener que incluso se reasignen, como decía, automáticamente. Podemos trabajar con ciertas funcionalidades que podemos llegar a implementar, ¿vale? Ya un poco por ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Estamos hablando, ¿vale?, de, ok, hemos visto las distintas opciones, ¿no?, de con Planner, con Project, Project Operations. En este caso, ¿vale?, si nos centramos un poco en la parte de Project, con lo que hemos visto, estamos hablando de que lo que es la implantación en sí de un proyecto, de la gestión básica de tareas, automatismos básicos, de flujos automatizados, como hablábamos de SharePoint, de crear, incluso configurar esa aplicación, de formación, por ejemplo, ahora de cómo utilizar el Copilot, cómo utilizar la herramienta, flujos de aprobación sencillos, etcétera. Eso lo podemos hacer de un tiempo entre 2 y 4 semanas, incluso configurar ya algunos paneles de Power BI con esa parte de integraciones. Obviamente, a partir de ahí, podemos avanzar todo lo que queramos y en más iteraciones podemos empezar a ir añadiendo funcionalidad, como puede ser esa aplicación o esa funcionalidad de gestión de horas sobre tareas, gestión de gastos, eh, asignación automática, ¿vale? Tenemos una serie de siguientes fases que podemos llegar a hacer, pero creo que es bastante interesante en el que lo que al final estamos buscando es ahorrar en tiempo y eficiencia. ¿Vale? Al final es, si tenemos desde un sitio desde el que podemos gestionar tareas, en el que según el rol o el perfil podemos acceder desde un sitio u otro, en el que gestionamos esta información desde un sitio u otro, podemos automatizarlo. Lo bueno además es que con Project podemos escalarlo tanto como queramos. Es decir, al partir de tenemos una base de datos robusta detrás, que es la que nos da la base para poder desarrollar el resto. Esto es lo más interesante y esto es lo que nos permite al final escalar, obviamente,
gracias también a que todo con lo que estamos trabajando, tanto Teams, SharePoint, etcétera, está dentro del ecosistema de Microsoft, pero no únicamente eso. Al final lo que estamos viendo también es que, y el paradigma al final de lo que queremos conseguir con Low Code y Power Platform es que no únicamente tengo por qué tener asignado esto a o integrado con productos de Microsoft, sino que al final lo que nos interesa es, vale, sí, tengo productos de Microsoft, pero ¿y si yo tengo un Jira, yo tengo un Slack? ¿Puedo conectar esto? Sin ningún problema. Ese es un poco el objetivo también de que podamos ver hasta dónde podemos llegar con estas soluciones y en este caso concreto con la gestión de proyectos. Y nada más, por mi parte eso ha sido todo. Espero que os haya servido al menos como una pequeñas pinceladas de cómo poder gestionar proyectos, cómo poder extender esa parte de gestionar proyectos, cómo podemos llegar a automatizar, qué funcionalidades adicionales y qué podemos aportar a esa gestión básica de proyectos y cómo le podemos dar un toque adicional y un valor añadido. Genial, Aitor. Pues nada, muchas gracias. Y nada, a los demás os espero en los siguientes webinarios. Mañana tenemos uno sobre las novedades sobre Teams, IA y Copilot, y si no, el miércoles que viene en los siguientes. Nada, muchas gracias, Aitor. Que tengáis todos buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.